fruto, para que tú, Señor, y tu nombre sean glorificados con todas y cada una de las cosas que hagamos. Una vez más te suplico, Padre Celestial, por favor, pon guarda, Señor, en mis labios, Padre bendito, para que todo lo que hablemos venga a edificar, a consolar, y si es necesario, Señor, como siempre te lo suplicamos, que tu palabra nos exhorte. Exhórtanos, Señor, aquí estamos, papito lindo, pero por favor, no permita, Señor, que salgamos igual de este lugar, sino que antes bien, Señor, salgamos con esa semilla incorruptible, Señor, de tu palabra, sembrada en nuestros corazones, que cambiará nuestras vidas, Señor, desde ahora y para siempre, papito lindo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Dios nos lo bendiga, amén. Qué bueno volver a verlos, amén. Qué bueno que se hayan congregado esta noche, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares. Como ustedes saben, ¿verdad? Hemos empezado a hablar de este tema, las señales de que el Espíritu Santo se ha apartado de una persona. ¿Cuál es el fin de este tema, mis amados hermanos? De que ustedes y yo logremos, amén, identificar si en algún momento las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos pensando, las decisiones que hemos tomado o vamos a tomar, están bajo la guianza del Espíritu Santo, o pues que simple y sencillamente nos demos cuenta si lo que ya hicimos, mis amados hermanos, lo hicimos apartados de la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo voy a avanzar porque ya empieza el tema, ¿verdad? Ahí dicen en Jueces 16, 19 al 20, sabemos que está hablando de Sansón, pero les leo solamente lo último. Pero él, dice ahí, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Otras versiones, voy a leer nada más lo que dicen otras versiones, que es lo que está en rosado, ¿verdad? Dice, pero no sabía que el Señor lo había abandonado, no sabía que Yahweh se había retirado de él, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y una vez más, pero él no sabía que Yahweh ya lo había dejado. Amén. Aquí vemos otra versión. Dice, saldré como las otras veces y me desembarazaré. Pero él no sabía que Adonai se había apartado de él. Aquí vemos 1 Samuel 16, 14, hablando de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y de igual forma, mis amados hermanos, tampoco lo sabía, y todavía con eso se apartó. Vean, pues esto es bien delicado, porque miren lo que pasó acá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y una vez el Espíritu del Señor se apartó, vino un espíritu malo que lo atormentaba. Entonces, algo que tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es de que aunque la Biblia habla, ¿verdad?, específicamente en este versículo que les voy a mencionar, de la mujer, amén, pero recuerden que espiritualmente hablando, todos nosotros formamos parte de la iglesia, que es una entidad femenina, amén. Aunque seamos varones, ¿verdad? Pero la iglesia es una entidad femenina. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que la mujer es como un vaso frágil. Amén. Yo me he mencionado esto en alguna oportunidad, ya, aunque habla de vaso y dice frágil, eso no significa de que la mujer sea débil. Amén. Una cosa es ser frágil y otra cosa es ser débil. Amén. Pero sí dice que es un vaso. Y literalmente, ¿verdad? Ustedes y yo, ¿para qué compramos un vaso? ¿Para qué compramos vasos? ¿Para qué? Para tomar agua, ¿verdad? Pero para tomar agua, ¿qué tengo que hacer primero con el vaso? Llenarlo. Entonces, cuando la Biblia dice que la mujer es un vaso frágil, que la iglesia es un vaso frágil, lo que está refiriendo es que nosotros, mis amados hermanos, fuimos hechos para ser llenos. Amén. Lo tremendo de esto es de que nos llena el Espíritu del Señor,
Yo los bendigo y los curo con la sangre de Cristo. O a las personas las llena un espíritu malo. Amén. Pero vacíos no estamos. Amén. O estamos llenos del Espíritu Santo o estamos llenos de otras cosas. ¿Y en qué momento nos damos cuenta, mis amados hermanos, la llenura de la que tenemos? Pues cuando actuamos. ¿Quién lleno del Espíritu Santo va a desearle mal a alguien? ¿Quién lleno del Espíritu Santo va a maltratar a alguien? Amén. Ustedes y yo vemos al Señor Jesús lleno del Espíritu Santo, y a Esteban, lo dice la Biblia así textualmente, lleno del Espíritu Santo. Los dos pronunciaron la misma frase que le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué estaban haciendo con Jesús? Matándolo. ¿Y qué estaban haciendo con Esteban? Apedreándolo hasta que lo mataron. Miren, la llenura del Espíritu Santo tampoco es de que nos vamos a dejar que nos hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero nos estamos enfocando en que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no se centra en lo que la gente dijo, en lo que la gente piensa, sino se centra en lo que Dios piensa de uno. Amén. Y si Dios piensa esto de mí, eso es lo que a mí me interesa. Si la demás gente dice que yo soy aquí, que yo soy allá, eso a mí no me tiene por qué importar. Pero si a mí me importa más lo que la gente diga que lo que Dios piense de mí, ¿qué quiere decir eso? Que estoy lleno, pero no del Espíritu Santo. Porque le pongo más atención a lo que la gente dice que a lo que Dios ha dicho. Amén. Ok, entonces me doy a entender con esto de que si no estamos llenos del Espíritu, tenemos que cuidarnos, porque otra cosa nos va a llenar. ¿Y en dónde se echa de ver de qué estoy lleno? Cómo hablas, cómo reaccionas, cómo actúas, cómo piensas, y ahí podríamos seguir, pero no se trata de eso. Ok, la Biblia habla de un tema, mis amados hermanos, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y dice que es el único pecado que no será perdonado. Pero para llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un paso, son 7. ¿Cuál es el primero? Contristar, apagar, enojar, mentir, tentar, resistir y por último, blasfemar. Amén. Nada más les pongo esto para que nos demos cuenta de que es muy delicado, mis amados hermanos, cuando el cristiano, como ya lo vimos en Sansón y en Saúl, uno un juez y el otro un rey, no se habían dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de ellos. Amén. Y siguieron su función, porque uno siguió siendo juez, el otro siguió siendo rey, pero ya el Espíritu de Jehová se había apartado. Ok, entonces esto es muy delicado, porque ustedes y yo por eso tenemos que estar al día, mis amados hermanos, con el Espíritu Santo. Entonces, lo primero, que fue el único que hablamos, es que cuando el Espíritu Santo se empieza a apartar de alguien o ya se apartó, en la persona hay indiferencia a la presencia de Dios. Vean, algo muy importante, mis amados hermanos, es de que yo lo decía en la oración inicial, ¿verdad? Porque así lo dice la Biblia, que nuestro culto racional, mis amados hermanos, es rendirle a Dios un culto como sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, cuando ustedes y yo venimos al culto, cuando entramos por esa puerta, son 3 cosas, mis amados hermanos, las que se nos van a estar examinando para ver si nuestro culto, algún día hablaremos de ello, ¿verdad?, fue como sacrificio vivo, santo o agradable, o medio vivo, medio santo, medio agradable. Algún día lo aclararemos. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque no basta, mis amados hermanos, con congregarse, no lo es todo. Ustedes y yo, esto es como los celulares más o menos, ¿verdad? Que ustedes saben que el celular muy caro, muy último modelo puede ser, pero si no tiene cargador, deja de servir, deja de funcionar. Pues la iglesia es más o menos como ese cargador, a donde ustedes y yo, muy buenos, muy santos, muy lo que sea, podemos ser, pero si dejamos de congregarnos, se corre el riesgo, mis amados hermanos, de resultar con cosas con las cuales Dios no nos creó. Y una de esas cosas es la indiferencia a la presencia de Dios. Cuando hay indiferencia por la presencia de Dios, nada más voy a leer, porque esto ya lo expliqué. El hambre por Dios se muere, el orar es una carga, la Biblia es irrelevante, la comunión
Hay otras cosas que son más importantes que la comunión con Dios. El culto es una obligación y el privilegio un arma de dos filos. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Como repito, voy rápido porque esto ya lo expliqué. Y que vuestra manera de vivir no cause tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Pues aquí hay algo muy importante que ustedes y yo tenemos que tener claro, mis amados hermanos. El apóstol Pablo lo decía: si nosotros predicáramos para agradar a los hombres, entonces no seríamos siervos del Señor. Amén. Algo que tenemos que tener claro, mis amados hermanos, por favor, es de que nuestro fin como creyentes, como hijos de Dios, tiene que ser agradarlo a Él. ¿Alguna vez, te hago una pregunta, el Espíritu te ha dado testimonio de que no lo estás agradando? ¿Sí? ¿Y qué has hecho, mi amado hermano, cuando recibes ese testimonio? ¿Sigues igual? No, ya no lo agradé, ya no lo agrado. Como dicen, hay un dicho que ustedes usan acá, ¿cómo es? Dice, ya la hicimos fea, ahora hagámosla, ¿qué? Ahora decimos negro, hagamos la trompuda, algo así es. Ok, ¿qué han hecho cuando el Espíritu les da testimonio de que con lo que están haciendo no lo están agradando? Pedir perdón, entra la reconciliación. Vean, hay algo que yo logro percibir, no aquí, sino en todos lados. A veces el Señor me pone que hay un momento de reconciliación. ¿Y saben qué es lo que yo percibo? Como que la gente, los hermanos de las iglesias a donde he ido, y el Señor me pone eso, como que se indignan, como que se ponen indiferentes de ¿y por qué yo necesito reconciliarme? Y muy pocas personas dentro de un culto, cuando el Señor pone a hacer eso, se reconcilian, como que el reconciliarse fuera motivo de vergüenza o motivo de qué van a pensar de mí. Si ustedes y yo, la Biblia lo muestra, deberíamos de reconciliarnos con Él cada cuánto. Siempre. Pues ¿qué dice la Biblia, mis amados hermanos? 70 veces 7, que si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces debes de perdonarlo? 7 le dice el apóstol Pedro. No, le dice 70 veces 7. ¿Cada cuánto? ¿70 veces 7? Cada día. ¿Y cuánto es 70 por 7, mis amados hermanos? 490. ¿Y será que algún hermano peca contra ti 490 veces al día? No, ¿verdad? Y si así fuera, ¿qué dice la Biblia? Debes de reconciliarte. No importa cuántas veces nos ofendan, deberíamos de reconciliar. Ok, eso es entre hermanos, entre seres humanos. ¿Y con Dios? Gracias. ¿Y con Dios? Igual. Entonces, mis amados hermanos, si algún día mi esposa, yo, algún predicador, alguien que venga y predique, les dice: hermanos, yo siento de Dios reconciliar, ¿qué van a hacer? Reconcíliense. Si tienen que pasar al frente y reconciliar, reconcíliense. Si de eso se trata el Evangelio. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid pronto y estemos a cuentas. O sea, tú y yo, mi amado hermano, cada día de nuestra vida deberíamos de irnos a dormir a cuentas. Nada de estar peleando. Acuérdense que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Ni deis lugar al diablo. Miren qué tremendo. Ok, pero yo sigo. Cuando la Biblia dice ahí: no contristéis al Espíritu Santo. Miren, el Espíritu Santo es Dios, mis amados hermanos, tengamos claro eso, ¿verdad? Pero lo que los significados dan de esa palabra que dice acá: no contristéis al Espíritu Santo, dice que es afligir, compungir, apenar, apesadumbrar, consternar, acongojar, disgustar, agraviar, entristecer y deprimir. Y Apocalipsis 3:16, que dice el 17: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices:
yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Rápidamente, el Señor le dice a esta iglesia: eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que está a la par es lo contrario, de que si ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se ha apartado, entonces la persona de cual el Espíritu Santo se ha apartado es desventurado, pero aquel que tiene el Espíritu Santo es feliz, dichoso y próspero. La persona de la cual el Espíritu Santo se ha apartado es miserable, pero al que tiene el Espíritu Santo es generoso, rico, noble, afortunado y honrado. La otra, cuando se aparta el Espíritu Santo, queda como pobre, pero el que tiene el Espíritu Santo es acaudalado, opulento y próspero. El otro le dice ciego al que se aparta el Espíritu Santo, pero el que tiene el Espíritu Santo, dice acá, es espiritual, pensando que está bien, vidente, clarividente, prudente y cuerdo. Amén. Y por último le dice desnudo, y el que tiene el Espíritu Santo está cubierto, ataviado y vestido. Recuérdense, hago este pequeño énfasis, que en el culto anterior, cuando prediqué de esto, hacíamos la diferencia, ¿verdad? Que no es lo mismo estar vestido a estar ataviado. Amén. El día de hoy ustedes y yo estamos vestidos, pero ¿qué es un atavío, mis amados hermanos? Poníamos el ejemplo de una boda, ¿verdad? Cuando llega el novio y la novia, pues se echa de ver quiénes son, y todos los demás andamos vestidos, pero ellos están ataviados. Ok, este es el punto número 2, y aquí me tocaría empezar el tema el día de hoy. Si no recuerdo mal, creo que son 7, voy a tratar de darlos lo más rápido que pueda, porque hay tantas cosas que hablar, mis amados hermanos. Por ejemplo, no sé, porque no recibí ningún reporte ni nada, ¿verdad? Si leyeron el tema que les envié de discipulado, no sé si hicieron el discipulado, no sé nada. Entonces, ¿qué puedo llegar a pensar? Que no lo hicieron. Ok, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque tenemos que leer esto que dice acá: vivir en el pecado sin remordimiento. Tengo que hablarles del tema de la murmuración, entonces tengo que terminar esto. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo se aparta de alguien, mis amados hermanos, la persona comete pecado, pero no hay, miren cómo no dice arrepentimiento, dice remordimiento. Aquí vemos la diferencia, mis amados hermanos, entre Judas y Pedro. La Biblia dice, por ejemplo, de que Judas, mis amados hermanos, entregó a Jesús y Pedro lo negó. Pero ¿cuál fue la diferencia entre la apostasía? Porque los dos apostataron. Una fue apostasía reversible y la otra apostasía irreversible, que dice la Biblia que Pedro sintió arrepentimiento, pero Judas dice que lo único que sintió fue remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Es un pesar en la conciencia, en la mente, que uno dice: ay Dios, mejor no hubiera dicho eso, pero ya se lo dije y se lo merecía. O sea, le llegó un pesar por haberlo dicho, pero de todos modos se lo merecía. No me arrepiento. Yo le dije un día, es que yo fui bandido, ¿para qué me enojan pues? Un día discutí con el papá del que era mi pastor. Miren nada más con quién me agarré. Y llegó el pastor a las 3 de la madrugada a despertarme. Mira, mijito, ¿qué pasó? Y le conté. ¿Y saben qué le dije? Y no me arrepiento, le dije, de decirle a su papá lo que le dije. ¿Qué es eso? Eso ni remordimiento es. Porque el remordimiento llega uno a un... ay, mejor no lo hubiera hecho. Bueno, pero ya lo hice y además se lo merecía. No, pero el arrepentimiento, ¿qué es? Dios mío, perdóname. Busco a la persona, mire, perdóneme por lo que le hice, por lo que le dije. Ya, pero el remordimiento, ahora ya estuvo, ahora ya qué. Ok, entonces aquí tenemos que empezar a escudriñar, mis amados hermanos, si en algún momento ustedes y yo hemos cometido algún error. Miren, la palabra pecado, cuando se dice la palabra pecado, como que se espiritualiza demasiado, y no, yo pecador, jamás. Pero cuando vamos a ver el significado de la palabra pecado, significa error.
¿Y cuántos no cometemos errores todos los días? Sí, pero cuando dicen pecado, no, yo pecador jamás, pastor. Pues si es lo mismo, pecado es igual a error. Y errores, mis amados hermanos, normalmente todos los días cometemos. ¿En dónde está la diferencia entre cometer un error teniendo al Espíritu Santo y un error sin el Espíritu Santo? Es decir, cuando cometo un error pero tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me redarguye, pido perdón, busco la gracia del Señor, busco la misericordia, y si tengo que pedirle perdón a alguien, lo busco y se lo pido. Pero ¿dónde está la diferencia entre cometer un pecado, un error sin el Espíritu Santo? ¿Saben qué dice la Biblia de ese tipo de persona? ¡Ay! Dice, como quien dice, pobrecito, como quien dice, no saben cómo les va a ir. ¡Ay de aquello! Dice, que por la noche maquinan iniquidad y por la mañana la ejecutan. O sea, ¿cuánta gente hay, mis amados hermanos, que durante la noche tal vez se acuesta o está pensando, mañana voy a hacer esto, mañana, y pensando cosas malas, y al otro día va y las hace? O sea, ¿qué pasó con ese tipo de persona? Ya el Espíritu Santo se ha apartado. Porque una persona, mis amados, yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero a veces se nos pasan por la mente unos pensamientos. Miren, si quieren me responden, si no quieren no me respondan. Pero alguna vez les habrá pasado el pensamiento, lógicamente solo pensamiento porque aquí están, pero alguna vez les pasó el pensamiento de quitarse la vida. Yo mejor ya no voy a existir, mejor si no estoy. Ok, entonces una cosa es que llegue el pensamiento. A mí ya les conté que a mí también se me pasó, me iba a tirar de un puente. Gracias a Dios no me tiré, man, qué miedo. ¿Por qué les digo esto? Una cosa es el pensamiento, pero otra cosa es hacerlo. Amén. Se nos puede pasar por el pensamiento hacer tantas cosas, pero el mismo Espíritu que habita en nosotros no lo permite, no nos deja. Pero y esa gente que lo piensa y en la mañana lo hace, hablando de cosas malas, ¿verdad? ¿Qué pasó con el Espíritu? Se apartó. Y eso es lo que ustedes y yo no podemos permitirlo. Y si en algún momento lo identificamos, bueno, ¿y yo qué hago pensando mal? Y ahora con ganas de hacerlo, es ahí cuando hay que, como dicen, para poner las barbas en remojo, meditar, detenerse, reflexionar. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué estoy con este tipo de pensamiento? ¿Por qué tengo este tipo de deseos? Lo que está pasando es que probablemente el Espíritu Santo o ya se apartó o te está dando indicaciones de que se va a apartar, y mucha gente a pesar de eso no se da cuenta. Porque ya lo vimos, lo explicamos con Sansón, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti? Sansón, los filisteos sobre ti. Por lo menos 4 veces se lo dijo. O sea, el mismo Espíritu le estaba dando testimonio de que lo que la otra quería, ¿qué era? Agarrarlo. Amén. Y ahí la famosa cita que ya leímos, y él dijo, esta vez me desembarazaré y saldré como las otras veces, pero no se había dado cuenta que el Espíritu ya se había apartado. Miren, yo no quiero contradecir lo que dicen mis coberturas, porque mis coberturas dicen que el Espíritu Santo avisa cuando llega, pero no avisa cuando se va. Pero viendo eso que le pasó a Sansón, 4 veces le dijeron lo mismo. ¿Será que no le estaban avisando que lo que le iba a pasar? Pero al final no se dio cuenta, ¿verdad? Pero bueno, dejémoslo ahí, es un pensamiento que se me cruzó ahorita. Vivir en pecado sin remordimiento hace que el Espíritu Santo se aparte, ¿verdad? O mejor dicho, cuando se vive en pecado sin remordimiento es porque el Espíritu Santo ya se apartó. Ok, ¿qué es esto? Peso del pecado, carga emocional, espiritual o en el alma. Se corrompe y vive como si Dios no estuviera viendo. No tiene vergüenza, no tiene dolor, no querer alejarse de toda especie de mal, juzga y engaña, traiciona, habla palabras obscenas, miente y duerme en paz, habla mal de los demás. Mis amados hermanos, yo como les repito ese tema de la murmuración que les mandé uno de estos días, tengo la intención de predicarlo, porque la murmuración no es cualquier cosa, mis amados hermanos. La Biblia dice que como consecuencia de que el pueblo de Israel murmuró, aquí dice,
hasta abajo, habla mal de los demás, ¿qué le pasó? Le desataron al destructor. Entonces es muy simple, hay gente que simplemente no prospera porque de todos habla mal. ¿Tendrás alguno o alguna de la cual hablas mal, mi amado hermano? Mire, pastor, yo le voy a decir, a mí no me gusta hablar mal de la gente, pero es que me obligan, pastor. ¿Qué quiere que haga? No, mi amado hermano. Miren, uno de estos días yo recibía algo en mi espíritu y yo se lo comentaba a mi esposa y ella había recibido exactamente lo mismo. No sé qué fue lo que pasó. El asunto es que ella me dice, hay que orar. Y lo mismo sentí yo de que antes de hablar con ella, de que muchas veces, mi amado, miren, yo le decía a él, leí una imagen que me gustó mucho, no sé si la habrán visto, la coloqué de estado uno de estos días, que decía: cuando no puedas hablarle a alguien de Dios, entonces háblale a Dios de esa persona. Entonces, hay mucha gente, mis amados hermanos, que por más que uno le hable, toman todo como ellos quieren y ponen palabras en la boca de uno, cosas que uno no dijo. Así lo entendían. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa gente? Pues hablar mal, pastor, porque para eso se presta. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hablarle a Dios de ellos. Que los cambie o que los elimine, pastor, porque no hay otro. No, que los cambien, mis amados hermanos. O que nos cambie a nosotros para ver a esa persona con ojos de misericordia. Porque cuando uno, lo acabamos de leer, se presta para hablar mal de cualquier persona, ¿no será que el Espíritu ya se apartó y no te diste cuenta? Porque miren, mis amados hermanos, la gente en más de alguna oportunidad nos van a hacer un bien. En más de algún momento nos van a hacer un bien, o en más de algún momento nos hicieron un bien. Y si alguien nos ha hecho un bien, no hablemos mal de nadie, con mayor razón si nos ha hecho un bien. Pero es más el daño que me han hecho, pastor, pero te hicieron un bien. ¿Amén o no amén? Entonces, mucho cuidado con estar hablando mal de cualquier persona, aunque se lo merezca, aunque se lo gane. ¿Por qué? Porque ahí lo estamos viendo. Probablemente el Espíritu Santo se apartó y por eso ahora ya no hay misericordia, ya no hay gracia, ya no hay compasión. Ustedes y yo, mis amados, yo no sé si vieron ustedes una película que se llama La Cabaña, se llama esa película, salió hace un montón de tiempo. Era un libro y del libro sacaron la película. Aunque entre el libro y la película cambian muchas cosas, el asunto es que llevan al papá, ¿verdad? Como a una escena y le enseñan a un niño que un hombre le está pegando y le está pegando y le está pegando y le está pegando al niño. Y cuando ya le cuentan todo, resulta que el niño era el papá de ese hombre. ¿Se acuerdan de eso? Y ya cuando él entiende por qué su papá lo trató a él como lo trató, se da cuenta de que lo trató así, porque el abuelo, digámoslo así, maltrató al papá. Entonces el papá creció con una amargura y esa misma amargura se la administró al hijo. ¿Por qué les cuento eso? Porque muchos de nosotros, mis amados hermanos, no sabemos el por qué la gente es como es. Bien, voy a ponerle pausa a esto porque yo sé que no sabemos todo lo que la gente ha pasado. Por eso no sabemos por qué son como son. Ahí oran por mí al final, por favor. ¿Me di a entender? Entonces luego solamente miramos, no, es que él es así, ella es así. Pero ¿qué le pasó? ¿Cómo lo crearon? ¿Cómo lo formaron? Entonces todo eso, aunque uno no lo quiera creer o no lo quiera aceptar, le marca a uno la vida, mis amados. Y ya decía un psicólogo que el padre que le grita a sus hijos no es porque no los ame, sino es el niño reprimido que está en él, que así lo saca gritando. ¿Qué se está formando? Otra vez niños inseguros. Ok, entonces
muchas de esas cosas ustedes y yo no las sabemos, de cómo criaron a esas personas que ahora me caen mal. Y todavía venimos a hablar mal de ellos. Tal vez lo que necesitan, mis amados hermanos, en nosotros es el amor de un padre, el amor de una madre, el amor de un amigo, de una amiga, y nosotros hablando mal. El Espíritu Santo sabemos que Él no es así. Decimos amén. Vean esto. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá, dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escuchen, ¿qué es convencer al mundo de pecado? De pecado dice: por cuanto no creen en mí. ¿A quién se le conoce como un pecador? A aquel que no le ha abierto su corazón al Señor. Los va a convencer. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo, mis amados hermanos? Definitivamente no es convencer a la gente de lo mal que está. Tratemos de hacerlo y se van a enojar y se van a ir en contra nuestra. Ese es trabajo del Espíritu. Si tú y yo estamos esta noche acá, definitivamente el Espíritu Santo tuvo que habernos convencido de que necesitábamos más de Dios. Pero voy a avanzar. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16:8-10: cuando el Espíritu venga, hará que los que de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará. Yo por mi parte regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán más. Ok, vean. Cuando, mis amados hermanos, cometemos este gravísimo error de no saber, de no sentir, cuando el Espíritu se ha apartado, se cae en esto, de que al pecado se le llama una debilidad. Un pastor me contó un testimonio de cómo él confrontó en su iglesia a una persona que cometía adulterio, pero le gustaba practicarlo. Y un día, al ver que tanto era la necedad y no podía salir de ahí, le preguntó, mira, le dice, ¿qué harías si las tentaciones que te vienen a ti serían como la de todos los hermanos? Ah, pastor, le dice, si las tentaciones que a mí me vienen serían como la de todos los hermanos, yo las podría vencer. Es que las tentaciones que a mí me vienen, esas no son humanas, pastor. ¿Y saben ustedes qué dice la Biblia? Que ninguna tentación sobrehumana nos ha venido, y que las mismas tentaciones que tenemos ustedes y yo aquí, las tienen los chinos allá en amarillo, las tienen en África en otro color, las mismas tentaciones. Amén. Y él diciendo que si así fueran sus tentaciones, las pudiera vencer. Entonces, cuando el Espíritu Santo se ha apartado, la persona le llama al pecado debilidad. Fue un desliz, pastor. Solo una vez, pastor. Se justifica diciendo: Dios conoce mi corazón. Fue solo un error. Si todo el mundo hace lo mismo, pero eso es el mundo, mi amado hermano. Ustedes y yo, dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Miren esto. Cuando el Espíritu Santo se ha apartado, a la persona le falta gozo, le falta gratitud, le falta oración y le falta ayuno. Yo no sé, mis amados hermanos, si se recuerdan de un tema que yo les compartí acerca de las 4 dimensiones del Evangelio, pero ahí les hablaba de que tenemos que ayunar. Amén. Tenemos que ayunar, aunque sea, mis amados hermanos, una vez a la semana, háganlo. Hagan su ayuno, aunque sea una vez a la semana, y se van a dar cuenta de que aunque les duela el estómago, pero espiritualmente hablando van a estar más fuertes. Amén. Quien vive en el pecado y ya no siente el redarguir del Espíritu Santo, está en peligro eterno. Vean eso, los vuelvo a leer. Quien vive en el pecado y ya no siente el redarguir del Espíritu Santo, ¿está en qué? ¿Por qué peligro eterno, mis amados hermanos?
Porque si se vive en pecado y se muere en esa condición, el pecado, otro de los significados de esa palabra pecado es, miren qué curioso, porque pecado y santidad significan lo mismo. Solo que la palabra pecado significa separado de, y la palabra santidad significa apartado para. Separado de, apartado para. Va básicamente lo mismo. Amén. Ok, avanzo. Primera de Samuel 15:30, vean esto. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Aquí está hablando Saúl. Y por esta causa, por esa cita que ustedes y yo vemos ahí, por eso fue que el Espíritu se apartó de él. Porque él dice: sí, yo reconozco, he pecado. Pero más que confesar su pecado y arrepentirse, lo que a él le interesaba era esto: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Como quien dice: sí pequé, pero dejemos eso para más tarde. Primero hónrame delante de los hombres y que los hombres vean que yo estoy bien. Entonces, mis amados hermanos, no podemos cometer ese error. Luego dice: y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué se apartó de Saúl, mis amados hermanos? Porque vean, estamos hablando en este punto de que cuando el Espíritu Santo se aparta, la gente es insensible al pecado. Aquí Saúl dice: sí, pequé, pero primero hónrame delante de los hombres. O sea, llegó un punto en el que, como el Espíritu se le apartó, él ya estaba insensible. Le importaba más la honra de los hombres que la honra de Dios. Primero le dice: he pecado, está bien, pero hónrame. Y después de que me honres, vamos a ir a adorar a Dios. El orden no es ese, mis amados hermanos. Primeramente debemos de estar a cuentas delante de Dios, decimos amén, y después delante de los hombres. Ok, número 3, miren, este es muy interesante. Ay, Dios mío, bueno. Número 3, cuando el Espíritu Santo se aparta de la persona, hay falta de discernimiento espiritual. Confunden lo correcto con lo erróneo, lo santo con lo profano. La Biblia se torna confusa. Los consejos de personas espirituales parecen radicales o anticuados. Se tolera a esa mujer Jezabel. Lo que viene de Dios con lo que proviene del enemigo, pues es igual. La verdad se vuelve ofensiva, se escucha solo lo que conviene y se rechaza todo lo que confronta el pecado. Isaías capítulo 5 versículo 20. Dentro de los 18 dones hay un don que se llama el don de discernimiento de espíritus. Ustedes y yo tenemos, mis amados hermanos, que tener ese don. Si no lo tienen, tenemos que anhelar ese don. Amén. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensemos, mis amados hermanos, durante el día. Pensemos, salimos de nuestra casa. Ok. Hacia donde nos dirijamos. ¿A cuántos lugares entramos? Por ejemplo, si tenemos vehículo, salgo de mi casa, ¿a dónde entro? Al vehículo. Si me subo al vehículo, voy a cualquier lado, tengo que entrar a algún lado. Ya sea a otra casa, un negocio, un trabajo, y así, durante el día entramos a varios lugares. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, me imagino que sí, pero la mayoría, yo lo he visto, mis amados hermanos, de negocios que hay por acá, tienen a Buda, tienen una virgen negra, tienen un gatito que le hace así, tienen un montón de cosas en los centros comerciales, ¿cómo le llaman? Pulperías. Ok, entonces esos lugares, cada vez que uno entra, esos lugares, ¿por qué creen que tienen ese montón de imágenes ahí? Porque esos lugares están consagrados, esos lugares están dedicados. Ay, pastor, ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde compro?
creo que todos los lugares están así, mis amados. Es raro. Uno de estos días fuimos a un lugar allá en La Juela y yo le digo a la pastora, ellos son cristianos. ¿Y por qué? Me dice, oí la música. Tenían música cristiana, un único lugar. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque cada vez que ustedes y yo entremos a algún lugar, tendríamos que tener la capacidad de discernir, mis amados hermanos, si ese lugar hay contaminación, si me va a estorbar, no me va a estorbar, si tengo que orar, no tengo que orar, si entro o no entro. No es nada más de no, tenemos que tener ese don de discernimiento activo. Amén. Pero ¿cuál es el problema? Es que cuando el Espíritu Santo se ha apartado, el don de discernimiento lógicamente no está, y aquí es el gran problema. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, y anda la persona toda cruzada. No voy a grabar que una no es pecado, pero emborracharse sí. La falta de discernimiento. Amén. Vean pues, Isaías 5:20. Esa palabra hay. Ustedes saben que si esa palabra hay no lleva H, o sea, no es un hay de hacer, ¿verdad? Sino es un hay de ay, pobrecito. Es un ay de lamento. No sabe lo que le espera. Y vean lo que dice acá. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué significa ese ay? Pobrecitos, no saben cómo les va a ir. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, como lo decía el hermano Arnold, yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero mucho cuidado con ser tibios. Amén. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Vean qué tremendo. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando tenemos, mis amados hermanos, el don de discernimiento, ustedes y yo podemos percibir en el Espíritu lo que va a venir. Amén. Apocalipsis 2:20, vean esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, en donde hay falta de discernimiento, ¿qué otra cosa hay, mis amados hermanos? Ahí está en amarillo. Se toleran cosas que si hubiera discernimiento no se toleraría. Y esto no es, mis amados hermanos, es que porque es mi hijo, porque es mi hija, porque es mi esposo. No, es que ustedes y yo estamos para agradar al Señor. Decimos amén. Y la Biblia nos muestra cosas que simple y sencillamente no pueden ni siquiera tener comunión. No es que, como yo escribí un comentario en el tema que les mandé de la murmuración, no es que seamos gente que vamos a estar rechazando gente, pero es que ustedes y yo tenemos que mantenernos limpios. O son ustedes de aquellos que recién bañaditos andan buscando ahí lodo o barro para ir a meterse. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace con los hijos cuando están recién bañados? No se metan ahí. ¿Por qué? Porque uno no quiere que se ensucien. Amén. Ok, entonces cuando hay falta de discernimiento, mis amados hermanos, se toleran muchas cosas que no deberían de tolerarse. Pero todo esto pasa cuando el Espíritu se ha apartado. Jeremías 5:3 dice: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste, y vean que y no les dolió. Yo les pregunto, tal vez no lo han hecho ustedes, pero ¿acaso cuando éramos niños, papá o mamá nos pegaron? Nos dieron cincho, faja, qué sé yo, y se nos ocurrió decirle: no me dolió. ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Qué hacía papá y mamá? Ah, ¿no te dolió? Vení para acá. Miren cómo están esos. El Señor dice que los azotó y ellos dijeron: no me dolió.
El Señor nos está tratando de corregir y la gente no quiere. ¿Qué les falta? Dos cosas les pueden faltar: Dios tratando de corregirlos y la gente no quiere. ¿Qué les falta? Discernimiento. ¿Y la otra? Y el Espíritu Santo. Los consumiste y no quisieron recibir la corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. O sea, ¿qué le falta a esa gente? Discernimiento, el Espíritu. Zacarías 7:11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos, miren qué tremendo, para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu. Por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vean esto: el discernimiento es la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Pues esos son pequeños remas, mis amados hermanos, que deberían de anotarlos, amén, porque muchas veces no se nos queda toda la palabrería, pero estas pequeñas cosas nos marcan la vida. El discernimiento es la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Muchas veces, mi amado hermano, miren, le voy a contar rápidamente algo que me pasó. En una oportunidad alguien llegó y me dijo: mire, pastor, ni siquiera se congregaban ahí. Bueno, la persona que me dijo sí se congregaba, pero me mandó a él: mire, dice mi mamá que si usted puede ir a orar por mi tío. No sé, yo creo que todavía estaba soltero. Está bien, le dije, voy a ir. Fui. Cuando yo estoy por poner un pie adentro de la casa, yo sentí literalmente un viento, me sacó. Y en el momento me dijo: esta casa la gobierna Belcebú. Entrando. Ok. Entré y ahí estaba la señora que me mandó a llamar. Oré por el tío y le dije: mire, el Señor me dijo esto y esto. ¿Y saben qué me dijo la señora? Sí. ¿Y saben por qué sabía ella eso? Porque ella practicaba brujería. Entonces, entrando, mis amados hermanos, para poner como, el Señor me hizo saber a qué me iba a meter. Al final oramos, la persona al final falleció, pero se salvó. Amén. Entonces, el discernimiento es la diferencia entre la vida o la muerte espiritual. Esto fue lo que le faltó a algunos de los que ya hemos hablado, por lo cual ellos pensaban, mis amados hermanos, que estaban bien. Pero ya se dieron cuenta, el Espíritu se había apartado. Ok, el siguiente: cuando el Espíritu se ha apartado, vean esto, hay resistencia a la corrección. Resistencia a la corrección. Pregunto: ¿les gusta que los corrijan? Mejor cambio la pregunta, voy a responder yo también. ¿Nos gusta que nos corrijan, mis amados hermanos? Alguien que me puede decir: amén, pastor, a mí me encanta. Corrección es mi apellido. ¿A alguien le gusta que lo corrijan? ¿Les gusta que los que estamos casados, que su esposo les diga sus verdades? No, pastor, pero a mí sí me gusta decírselas. ¿Nos gusta que la esposa nos diga nuestras verdades? ¿Por qué, mis amados hermanos? Si yo estoy diciendo verdades, o sea, no nos gusta a la mayoría, sino es que a todos no nos gusta que nos digan las verdades. ¿Por qué? Si son verdades. ¿No será, mi amado hermano, que no nos hemos dado cuenta que no nos gusta porque el Espíritu ya se ha apartado? Porque les hago una pregunta: ¿debería de gustarnos que nos digan la verdad, sí o no? ¿Y por qué no nos gusta? Las verdades duelen, dice. ¿Será cierto eso? Imagínense que alguien venga y le diga: hermano, hermana, qué guapa, qué guapo se ve usted. ¿Se van a ofender? ¿Y es verdad o es mentira?
¿Saben por qué nos duele? Porque somos muy orgullosos. Porque a nuestro parecer, yo estoy bien. Pero al parecer del que me está corrigiendo, estoy mal. Pero esos son sus ojos, no los míos. Yo estoy bien. Bien equivocado probablemente. Amén. Entonces, miren, no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Miren, yo los bendigo, mis amados hermanos, pero no sé si contarles o no contarles, mejor no. Resistencia a la corrección. Cuando alguien lleno del Espíritu Santo es confrontado, se quebranta, llora, busca cambiar y agradece. ¿Y si no está lleno del Espíritu Santo? No se quebranta, llora pero de cólera, no cambia y no agradece. La Biblia dice: corrige al sabio y ganarán entendimiento, corrige al necio y ganarás un enemigo, dice. ¿Y cómo saber yo si a la persona que voy a corregir es sabia o es necia? Corríjanlo, pastor, y ahí se va a dar cuenta. Pero cuando el espíritu se retira, la persona se vuelve arrogante, orgullosa e inaccesible y se siente con ira. Quien rechaza la corrección está alejándose de Dios y abriéndose al engaño. El Espíritu Santo quien usa la palabra para corregirnos. Entonces, mis amados hermanos, definitivamente no deberíamos de enojarnos si nos están corrigiendo. Porque si nos están corrigiendo, nos quieren ver el bien. ¿Saben qué dice la Biblia? Fieles, dice, son las heridas del que te ama, pero engañoso el beso del que te aborrece. ¿Cuál fue la señal para entregar a Jesús? Un beso. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Proverbios 15:10. La disciplina severa, ¿verán?, es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. Viéndolo desde este punto de vista, ¿qué preferiríamos? ¿Una disciplina severa porque me aparté del camino, o aborrecer la disciplina y morir? Yo creo que todos preferiríamos, ¿verdad? Aunque sea severa, pero morir, no. Entonces yo los bendigo, mis amados hermanos, y si en tu vida hay alguien que se preocupa por ti, diciéndote la verdad, agradece. Amén. ¿Por qué? Porque no quiere que te vaya mal. Decimos amén, y aunque en el momento duela, mi amado hermano, pero por lo menos no nos enojemos, guardemos silencio, meditemos. Primera de Samuel 15:22, vean qué dice. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Decimos amén. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia, vean qué tremendo, como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue lo que le dijeron a Saúl. Segunda de Crónicas 26, 18 y 19. Y miren qué tremendo. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, le dijeron, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Usías, miren, ¿qué estaban haciendo los sacerdotes? Le estaban dando una instrucción. Los sacerdotes le estaban diciendo al rey: tú eres el rey, tú no eres sacerdote. Eso que quieres hacer nos corresponde a nosotros, tu trabajo es otro. Los sacerdotes vinieron e intentaron corregir al rey, pero miren cómo se puso el rey. Pero Usías
con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, contra los que lo estaban corrigiendo, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido, vean qué tremendo, de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué le pasó a Usías, mi amado hermano? Dos cosas. Le salió lepra en la frente, dice, en todo el cuerpo, y terminó siendo excluido de la casa del Señor. Le pusieron atención a la lectura. ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso? Porque los sacerdotes lo estaban corrigiendo y él no quiso hacerles caso. Él se enojó. Entonces, mi amado hermano, un consejo: cuando alguien te esté corrigiendo, mejor dicho, cuando alguien nos esté corrigiendo, no nos enojemos. Sería lo peor que podemos hacer. Porque miren, se enojó, lleno de ira, le brotó lepra y excluido de la casa del Señor. Vean esto, este es otro remita dentro del punto. La infidelidad es la puerta abierta para rechazar la corrección de un padre o de un ministro. Y rechazar la corrección aparta a la persona. Ahí es de la casa de Dios, de la casa de Dios. Yo los bendigo y le agradezco a Dios que esta noche ustedes hayan venido. Ustedes no saben, mis amados hermanos, cuán alegres se ponen nuestros corazones cada vez que los vemos a cada uno de ustedes entrar, venir al culto. Amén. Pero escúchenme lo que voy a decir, por favor, no me lo van a tomar a mal. Pero cuando en nosotros está la oportunidad de congregarnos y no lo hacemos, piensen, reflexionen el por qué. Pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Entiendo, muchas veces, mi amado hermano, hay adversidad, hay cosas que uno no las planeó. Amén. Por eso les dije, escúchenme cómo lo digo. Cuando pudiendo congregarnos no lo hacemos, reflexionemos, meditemos. Bueno, ¿por qué no fui? No tenía nada que hacer. Bendito Dios, estoy sano. No está lloviendo. Tengo vehículo. ¿Qué me impide? ¿Me di a entender? Entonces, cuando pudiendo congregarnos no lo hacemos, reflexionemos. ¿Por qué no fui? No será lo que estamos hablando. Miren, a mí el tiempo ya se me fue, mis amados hermanos. Este es uno de los puntos más importantes. Cuando el Espíritu Santo se ha apartado, la persona tiene ausencia de frutos. La Biblia dice, y yo sé que ustedes lo saben, la Biblia no dice: por sus dones los conoceréis. Dice claramente que por los frutos es que nos damos a conocer. Amén. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuántos frutos del Espíritu hay, mis amados hermanos? Eso es un tema de doctrina. Miren pues, hay dones, y esa pregunta ya la deberían de saber porque la hice en un examen de doctrina. Y por cierto, la mayoría la sacaron mal. Hay dones y hay frutos. ¿Cuántos dones hay? 18. ¿Y cuántos frutos hay? 12. Eso tiene que ser, ustedes tienen que saberlo, mis amados. Amén. La gente se confunde diciendo que hay 12 dones y 9 frutos. ¿Tienen base bíblica para decirlo? Sí. Pero el problema es
de que solo agarran el texto y no buscan el contexto. Amén. Entonces, si alguien dice que hay 9 dones, la cita que le va a dar es Gálatas 5:22, pero no son 9, son 12. Si alguien dice, mis amados hermanos, que hay 12 dones, les va a hablar de Corintios, pero se les olvida que existe Romanos también. Son 18 dones y 12 frutos. Miren, yo sé que tenemos pendientes 2 clases, mis amados hermanos. No sé cómo le voy a hacer, pero se las tengo que dar. Escuchaba a alguien ayer diciendo que para que alguien sea apóstol tiene que tener los 12 dones, los 12 dones y los 9 frutos. Ya solo ahí ya está chanfleado. ¿Por qué? Porque no son 12 dones ni son 9 frutos. Y el único, mi amado hermano, el que fluyó en todo, se llama Jesús. Él tuvo los 5 ministerios. De ahí, sobre la faz de la tierra, no hay un solo hombre que tenga los 5, ni lo hubo, solo Él. Por eso la Biblia dice, desead los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores? Aquellos que yo deseo, pero también aquellos que edifican. Amén. ¿Cómo le hacemos? Porque a mí el tiempo ya se me terminó. Para mí, vamos a ver, es este. Sí, me faltan 3. Me falta vivir en idolatría, falta de deseo de la presencia del Señor, pero de los frutos, para mí es uno de los más importantes. Se los voy a dar porque allá quedan 20 minutos para las 8:30. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo se aparta, hay ausencia de frutos. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, alabanza, santidad y justicia. Se los leo. Miren, pues, cuando el Espíritu Santo está, hay todo lo que está en celeste. Cuando no está, cuando se ha apartado, ¿qué es lo que hay? Yo se los voy a leer y después les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más se ve en la gente? Dice, amor. Cuando el Espíritu Santo está, hay amor. Cuando no está, hay odio, indiferencia, desprecio, rencor, friabilidad y egoísmo. ¿Qué se ve más? ¿A gente amándose o gente indiferente? Gente que desprecia. Gozo. Cuando el Espíritu Santo está, lo que hay es gozo. Cuando no está, lo que hay es tristeza, pesar, aflicción, angustia, sufrimiento, melancolía, desdicha y desaliento. Cuando el Espíritu Santo está, hay paz. Cuando no está, hay guerra, conflicto, caos, discordia, violencia, disturbio, intranquilidad, agitación y ansiedad. Cuando está, hay paciencia. Cuando no está, impaciencia, desesperación, irritabilidad, nerviosismo. Cuando está, hay benignidad. Cuando no está, hay maldad, crueldad, dureza, hostilidad, violencia. Cuando está, hay bondad. Cuando no está, perversidad, egoísmo, tiranía e indiferencia. Cuando el Espíritu Santo está, hay infidelidad. Y me llama mucho la atención. Cuando no está, hay traición, infidelidad, engaño, falsedad. Y me llamó mucho la atención que hay inconstancia. Pues aquí tendríamos que detenernos un momentito y reflexionar, mi amado hermano, qué tan constantes ustedes y yo somos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Pero por el tiempo lo voy a dejar ahí. Gálatas 5:23, cuando el Espíritu Santo está, hay mansedumbre. Cuando no está, hay agresividad, arrogancia, imprudencia, terquedad y altivez. Cuando está, hay dominio propio. Cuando no está, hay libertinaje, desenfreno, impulsividad y descontrol. Los otros 3 frutos son alabanza, Hebreos 13:15. Miren qué tremendo. Cuando el Espíritu Santo está, lo que hay es alabanza. Cuando no está, lo que hay es crítica, reproche, insulto, desprecio y denigración. Cuando está, hay santidad, Romanos 6:22, y cuando no está, hay impiedad, pecado, corrupción e inmoralidad. Santiago 3:18, cuando está, hay
justicia cuando no está, hay desigualdad, parcialidad, ausencia de equidad y abuso. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues no, ¿verdad? Así, todo árbol bueno, vean esto, no puede dar frutos malos. Es natural, mi amado hermano. ¿Qué es lo antinatural? Que yo diga que el árbol está bueno, pero los frutos están malos. Yo me acuerdo en una oportunidad, allá en la antigua Guatemala, mi tía tenía un árbol de limón, pero los limones empezaron a salir agrios. ¿Qué estaba mal? ¿El fruto o el árbol? ¿Saben qué hicieron? Lo cortaron. Dejaron ahí la raíz y el tronco y volvió a salir y salieron buenos los frutos. Pero el árbol malo da frutos malos, un árbol bueno no puede producir frutos malos, vean lo mismo, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuál es aquí el rema? La presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona genera una transformación. Por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien dice que tiene el Espíritu Santo, se echa de ver. Yo puedo decir, mi amado hermano, que soy pastor, pero ¿y si no tengo ningún fruto? ¿Pastor de qué? ¿Frutos de qué? Voy a avanzar porque les dije que voy a terminar. ¿Cuál es el otro problema? Cuando no está el Espíritu Santo, hay falta de deseo de la presencia de Dios. Mi amado hermano, no hay oración, no hay intimidad con Dios, se llega a la congregación por cumplir un privilegio, orar es difícil, la presencia de Dios ya no es prioridad, no hay lectura de la palabra, los cultos son una obligación, las predicaciones aburren, alabar no tiene sentido. Cuando el Espíritu Santo se va, el vacío se vuelve normal, dice por ahí un corito. Apocalipsis 2:4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, cuando el Espíritu Santo se aparta, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Algo seguramente hicimos o no hicimos bien, por lo cual se apartó. Y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Vean, si no te arrepientes. El rema: quien ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, pero ahora siente su ausencia, tiene que arrepentirse y volver a su primer amor. Ese es el último, mis amados hermanos. Al igual que el de los frutos, y son para mí los más tremendos. Vivir en idolatría. ¿Qué es vivir en idolatría? Confianza y adoración en cosas materiales, terrenales y espirituales de las tinieblas, amuletos, estatuas, pinturas, reliquias y objetos. Desviación de Dios, se aparta de la adoración que es para Dios por elementos creados por el hombre. Cuando el Espíritu Santo se aparta, ¿verdad? Se sustituye a Dios por deseos personales. La idolatría no solo se limita a imágenes, sino también en la obsesión por el dinero, por el poder o por placeres. Jueces 16-19, y ella hizo, volvemos a Sansón, que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. De aquí es donde viene una imagen, una figura de que detrás de un ídolo hay un demonio. Por ejemplo, el idólatra, Sansón; el ídolo, Dalila; y el demonio, ella llamó a un hombre que le cortó las trenzas. Hay una versión que dice que ellos estaban en una habitación, pero que Dalila, en la habitación de a la par, tenía varios filisteos. Otra versión dice detrás de la cortina. Ahí estaban. Entonces, esto de la idolatría no es cualquier cosa.
Dice, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Esta no fue la primera vez, esta fue como la cuarta vez. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 15:30. Y él dijo, este es Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pregunto, ¿quién era el ídolo acá? ¿Quién era el idólatra? Repito, ahí está hablando Saúl. Le está diciendo: sí, lo mismo que hablamos, reconozco que pequé, pero primero ve y hónrame delante de todos los ancianos, y después vamos a ir a adorar a Dios. Él mismo, porque ¿qué quería? Honra para él. Primero hónrame a mí, y después vamos a adorar a Dios. Miren qué tremendo. Y el espíritu de Jehová se apartó. Entonces, mucho cuidado, mi amado hermano. Miren, yo los bendigo, y yo no estoy en contra de que si ustedes y yo necesitamos algo, comprémonos, y para eso trabajamos. ¿Sí o no? Pero ¿saben en dónde se puede ver muchas veces la idolatría? En que a la hora de las ofrendas no tengo para ofrendar. Pero voy al outlet y me gasto 200,000. ¿Y cuándo vas a dar una ofrenda así? Primero yo, pastor, y después, si me sobra, para la casa de Dios. Entonces, mucho cuidado. No estoy en contra, lo aclaro, pero ¿se imaginan que si las cosas fueran al revés? Primero Dios, y si me sobra algo para mí. Ok, pero avanzo. Con esta termino. Miren qué tremendo. Oseas 4:12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera. Esta versión dice: y su vara le responde. Porque un espíritu de prostitución los descarrió y se han prostituido, apartándose de su Dios. Entonces, ¿cómo ve Dios, mi amado hermano, la idolatría? Como que fuera prostitución. ¿Por qué? Porque dejan a Dios, dice acá, por un pedazo de madera. Hay una cita que dice, creo que está en el libro de Jeremías. Con esto termino. Habla acerca de la familia. Dice que la familia entera se va y cortan un árbol, dice. Con lo que cortan del árbol, pues la esposa hace tortas para la reina del cielo. Los hijos le llevan la leña, y ¿saben qué dice? Escuchen cómo lo dice. De ese árbol. Y con lo que sobra se hacen un ídolo. Ya ni siquiera fueron a cortar el árbol para hacer el ídolo, sino con las sobras se hacen el ídolo todavía. Ellos lo hicieron y después se postran delante de lo que ellos mismos hicieron. Por eso, si se dieron cuenta, aquí decía de que ella lo hizo que se durmiese. Yo no sé si les habrá pasado o habrán estado ustedes en algún velorio que cuando la gente va y abre la tapa del ataúd, ay, pero como que estuviera dormido. Sansón parecía que estaba dormido. ¿Qué les quiero dar a entender con esto, mi amado hermano? De que la idolatría contamina el espíritu de la persona. La idolatría no es cualquier cosa. Entonces, ahí ya les dejé, con eso termino, 7 puntos, si lo quieren ver así, para que ustedes y yo tengamos o le pidamos el discernimiento, y si en algo sentimos que no nos está yendo tan bien, detengámonos y preguntemos, ¿no será? No estoy diciendo que el espíritu se apartó de ustedes, aclaro, ¿verdad? Sino la pregunta es, ¿no será que me está pasando esto? ¿No será que me siento así y no me he dado cuenta? Para eso es el tema, para que ustedes y yo le pidamos a Dios discernimiento
y que no permitamos que ninguna de estas 7 cosas nos pase, porque el Espíritu del Señor se aparta. La Biblia dice claramente: no contenderá más mi espíritu con el ser humano, porque todos sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Por eso serán sus años 120. ¿Se imaginan ustedes de 969 años que vivió Matusalén, 930 Adán, y por ahí andaban los primeros hombres en la tierra? Le acortó la vida a 120 años. No voy a pasar yo 900 años peleando con el ser humano, 120. Y después Moisés dice que los más robustos viven 80 años nada más. ¿Qué le quitó la vida al ser humano? No fue Dios, fue el pecado. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, y que el Espíritu nos dé testimonio de que si en algo no estamos haciendo las cosas bien, pidámosle a Dios que nos mande a alguien, que use a la esposa, que use al esposo, al pastor, a la pastora, a un hermano de la iglesia, a mi suegro, a mi suegra, a cualquiera, pero que me haga ver que no estoy bien, que tengo que volver en sí antes de que no me dé cuenta que el Espíritu de Jehová se apartó. Decimos amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.